y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos a ti. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 9 de mayo del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Martín, felicidades, fue tu cumpleaños el 5 de mayo y también felicidades a todas las madres que mañana es su día. Muchas gracias, Lulo, y sí, efectivamente, a través de Frecuencia Laboral enviamos un saludo a todas las mamás de este país, a las mamás trabajadoras que todos los días hacen un enorme esfuerzo por sacar adelante sus familias. Saludamos también a toda la clase trabajadora del país, en especial a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. En nombre de la Madre Tierra, el próximo lunes 11 de mayo del 2015 inician las caravanas en defensa de la tierra, el agua, el trabajo y la vida, que se llevará a cabo desde el 11 de mayo hasta el 22, y participan varias organizaciones, pero vienen desde Bicam, Cajeme, Sonora. Otra caravana sale de Pijiajiapan, de Chiapas, y una más de Piedras Negras, Coahuila, hacia la Ciudad de México, en donde se tiene previsto que llegue al Zócalo capitalino el 22 de mayo del 2015. Miembros de la tribu Yaqui de Sonora hicieron la convocatoria, a la cual se sumaron alrededor de más de 100 organizaciones de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Jalisco, Durango, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, e investigadores en contra de las reformas estructurales que impulsan la privatización, el despojo de los bienes energéticos, del agua, de la tierra, y provocan la contaminación de los bienes no renovables de nuestra nación. Y para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenidos, iniciamos con el RIN Laboral. El RIN Laboral. Bienvenido, Humberto, para hablarnos sobre este tema que es muy importante para todo el país. Hola, buenos días a todos los compañeros que están escuchando el programa. Efectivamente, el pueblo yaqui ha tomado una iniciativa muy trascendente en este contexto de imposición de reformas estructurales que no han podido ser detenidas por el conjunto del movimiento popular, que han afectado las formas de vida y trabajo de millones de mexicanos, y que se han caracterizado también por la imposición desde las instancias de gobierno, del propio Congreso, de la Unión, y que van acompañadas de una política de represión y criminalización del movimiento social. Por eso es importante esta iniciativa, porque es una forma de intentar en la práctica rearticular al conjunto del movimiento para hacer un frente común ante lo que estamos viendo. Como ya se mencionó, la caravana va a transitar por 75 poblaciones de 27 estados de la República y tiene los siguientes objetivos. Un objetivo es visibilizar las múltiples crisis del agua, el territorio, el trabajo y la vida que se están profundizando en todos los estados de la República. Un objetivo también general es fortalecer y articular las luchas de resistencia popular en contra del modelo neoliberal y sus reformas estructurales, haciendo frente a la creciente criminalización y represión de la protesta social en nuestro país.
abrir un proceso nacional de organización y articulación en torno a la defensa del agua, su reapropiación por parte de la población y contra la propuesta de ley privatizadora del mal gobierno. Como ya se mencionó, son más de 100 organizaciones. Aquí lo interesante está en que esta iniciativa política, que constituye una jornada nacional de lucha popular, logró la articulación ya en proceso de diferentes sectores sociales que tradicionalmente no actúan en forma unitaria, ¿no? Que están segregados por sus diferentes particularidades e intereses, que hace que no presenten una defensa común, ¿no? Y la caravana va a poder lograr juntar a sindicatos con pueblos originarios, con organizaciones indígenas y campesinas. Va a haber también participación de los estudiantes, de organizaciones sociales que están dentro de las grandes ciudades en contra de los megaproyectos. Hay también investigadores, universidades que están participando en este desarrollo. Entonces, constituye la oportunidad de una gran alianza de los de abajo, ¿no? En contra del despojo, en contra de la privatización del agua, por la defensa de los derechos laborales y por la defensa del territorio. El primer territorio que tenemos que defender es el territorio del Estado-Nación mexicano, porque está en riesgo de ser anexado al norte, ¿no? Después de todas estas reformas que han cedido la soberanía e independencia nacional a partir de la privatización de los hidrocarburos, del propio territorio, porque hoy las fronteras, los litorales también pueden ser propiedad de extranjeros, ¿no? Todavía no. Es la idea de Beltrones y del Moreno, que es del PRD, que se aliaron, aprobaron la iniciativa, pero se quedó parada en el Senado, afortunadamente. Está latente el peligro, pero por eso tenemos que evitar que esto suceda, y como ya ha ocurrido con la minería, ¿no? Más del 33% del territorio nacional está concesionado a las mineras, principalmente canadienses, y con la reforma energética esas concesiones que eran para la extracción de minerales hoy se amplían, ¿no? Todo lo que está debajo del subsuelo, ¿no? O en el subsuelo, aunque no sean minerales, ya les pertenece a estas mineras, ¿no? Sea agua, sea hidrocarburos, etcétera. En el tema de la organización de las caravanas, Humberto, pues se va a transitar por regiones que nos ha hecho creer el gobierno que son de muy alta peligrosidad, y lo vemos en la televisión. ¿Qué ha hecho la caravana o las organizaciones para poder mantener la seguridad del tránsito en todos los estados que va a transitar y de las actividades que van a desarrollar? Bueno, las organizaciones que estamos participando en este proyecto hemos entregado un documento a la Presidencia de la República demandando garantías para la caravana, para todos los caravaneros en todas sus rutas. Este mismo documento, que se sustenta en la defensa de las libertades democráticas en nuestro país, la libertad de expresión, de tránsito, de manifestación, también se entregará a los distintos estados de la República por donde va a pasar la caravana, asimismo al secretario de la Defensa y de la Marina, y hacemos responsable al gobierno de Enrique Peña Nieto de la seguridad de nuestros compañeros que van a transitar por todo el territorio nacional. Tal vez para muchos capitalinos que no vivimos de cerca los problemas que están sufriendo en provincias, sobre todo en el campo mexicano, hay que comentarles que están despojando a la gente de sus tierras y que se aprobó con la reforma energética, con las leyes secundarias, una cosa que le llaman contrato de servidumbre, que hasta el nombrecito está muy mal ahí, que consiste en que si una empresa transnacional o nacional, minera, energética, de cualquier tipo de luz o de petróleo, dice esta tierra me gusta, se la pueden quitar al dueño, la quiera o no la quiera vender, mediante un juicio, pero ya sabemos que los jueces aquí pues operan según el más fuerte. Sí, uno de los objetivos de la caravana es romper el cerco mediático. Hay una verdadera nube, ¿no? Hay una cortina, ¿no? Que impide ver, que impide visibilizar todos estos conflictos, pero en realidad al paso de la caravana vamos a ir mapeando el conflicto, ¿no?
por despojo de tierra, por imposición de megaproyecto, por despojo de agua, contra el fracking, contra la minería a cielo abierto, contra las presas, ¿no?, que van a destruir el territorio de vida de comunidades y pueblos. En fin, vamos a ir conociendo al país, o reconociendo en el país por dónde pasan los conflictos derivados de la imposición de las reformas estructurales. ¿Cuándo se plantea que las caravanas arriben al Distrito Federal y cuál sería el mensaje a los radioescuchas para poder apoyar estas caravanas en su paso? Hay 3 momentos centrales en la caravana, ¿no? Uno que tiene que ver con la partida, que inicia el día 11 y 13, con esas diferencias que se marcaron, y la otra es un evento que se pretende hacer el día 20 de mayo en Ayala, Morelos, con la idea de relanzar, ¿no?, el plan de Ayala. El otro evento importante es la convergencia de caravanas el día 21 en Xochimilco, Distrito Federal, y luego el 22 en el Zócalo, ¿no? El llamado a todas las organizaciones, a los ciudadanos conscientes, a los estudiantes, intelectuales progresistas, el conjunto de las organizaciones sindicales que están respaldando la caravana, es a que hagamos una recepción de estas caravanas el día 22 en el Zócalo. Se pueden ir incorporando a la misma caravana en trayecto, digamos ya en su llegada al centro de la República, en diferentes puntos de contacto. Para eso es importante que visiten el blog de la caravana. Ahí viene toda la información a detalle de los itinerarios de las 3 rutas, y la dirección del blog es Caravana por la Vida, así como suena, Caravana por la Vida mx.blogspot.com. Ahí pueden consultar las rutas. Ahí vamos a ir haciendo las invitaciones en lo particular a sumarse a esta caravana. Sí, también dicen que en contra de la militarización, y pues a lo mejor quien no está adentrado en el problema no sabe que muchas veces contratan paramilitares, gente armada, que no es del ejército, no son fuerzas regulares, para controlar los despojos, ¿no? Es decir, una vez que se apropian del agua o que se apropian de la tierra para hacer minas, cuidan esas zonas con gente armada. Y entonces se generan otros problemas porque actúan contra la sociedad civil. Así es, eso ocurre en muchas partes del país, no se conoce, no se sabe, pero existen realmente cuerpos paramilitares que están respaldando el despojo de la tierra, del agua y de la vida misma. Es importante entonces hacer este mapeo del conflicto y ubicar dónde se están presentando estas violaciones permanentes a los derechos humanos de la población en resistencia. Y nosotros queremos destacar que al paso de la caravana seguramente vamos a encontrar muchas dificultades, ¿no? Por eso es muy importante que en el trayecto haya la mejor cobertura de medios alternativos, de las propias organizaciones, para evitar obstáculos, ¿no?, o agresiones por parte de estos grupos que operan en todo el país. Así es. Y por otra parte, bueno, aquí hemos estado informando en Frecuencia Laboral que hay mucha destrucción detrás de estos megaproyectos. Por ejemplo, las minas, que son los más claros, literalmente dejan inservible la tierra porque quitan las capas donde se produce maíz, frijol, arroz, y llegan hasta la piedra. Entonces, cuando se van con el oro o la plata o los minerales que extrajeron. No hay desarrollo para los pueblos, eso ya está demostrado en Chiapas, en Michoacán, en Zacatecas, en Durango, en todos los pueblos donde se han asentado mineras extranjeras. No hay desarrollo para los pueblos y sí hay mucha destrucción. Y por otra parte se contamina el agua también. Sí, hay verdaderos desastres industriales que no se conocen, desastres ecológicos. El caso del río de Sonora, ¿no?, en Cananea, ¿no?, que ha sido contaminado y no podrá recuperarse hasta después de 25 años mediante un tratamiento permanente del agua. Y hay muchos más, ¿no?, como efecto de la minería a cielo abierto, del fracking que tú mencionas, y esto está despojando de las posibilidades de vida a las comunidades, ¿no?, a los pueblos.
Efectivamente, no solamente es el despojo, también es la destrucción del medio ambiente, ¿no? De los medios de vida, de las poblaciones. Y entonces ha habido reacciones, ha habido muchas luchas, pero no se conocen, porque los medios de comunicación están evitando su publicación. Además, muchas de las organizaciones que participan en la caravana, por lo que han explicado, tienen a sus dirigentes en la cárcel. Se han criminalizado la protesta por defender sus derechos establecidos en la Constitución. En el caso de los compañeros de la tribu Yaqui, su secretario general está en la cárcel. Dos dirigentes están en la cárcel. Los compañeros también del tema de la parota también están en la cárcel. Los compañeros de la 28 de octubre, sus dirigentes están en la cárcel. O sea, tal parece que hoy defender lo que por derecho te corresponde, eres sujeto de la criminalización, la detención de manera arbitraria. En este proceso de confluencia, uno de los ejes también es la libertad de los presos políticos. Mencionamos aquí rápidamente de los objetivos específicos, la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, justicia para nuestros compañeros y compañeras asesinados por la defensa de la libertad, la justicia y la vida, libertad a los defensores del agua de la tribu Yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez, fin a la militarización, cese a la represión, alto al hostigamiento y ataque a las bases sociales de apoyo zapatista, conseguir la cancelación de las reformas estructurales, no permitir la imposición de la Ley General de Agua de Conagua, recuperar nuestra soberanía alimentaria y energética, recuperar los derechos de los trabajadores y trabajar todos por la construcción de una alternativa de un buen gobierno que garantice la libertad, la democracia y la justicia para el pueblo de México. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién es el responsable de garantizar la seguridad e higiene en el trabajo? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Queremos dar un saludo muy afectuoso a todos nuestros colaboradores voluntarios: Joel Hernández el Popeye, Andrea Luna, quien nos apoya contestando sus llamadas y transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí hacemos, Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, quien está apoyándonos en los teléfonos. También está el licenciado Jesús Luna, Martín Esparza, Hugo Manuel Bautista y su servidora Lourdes Martínez. Muchas gracias a todos por este apoyo solidario. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y tenemos llamadas del auditorio. Nancy Peralta de Tlalnepantla dice que el recibo de luz a partir del 2014 está llegando más barato, pero es mentira. En Santa Mónica los recibos están llegando de 20,000 pesos. Y felicita a todas las madres. María Elena Guerrero envía una felicitación al programa y un abrazo a Martín por su cumpleaños. Moisés González de Catepec, una felicitación a Martín por su cumpleaños. Hilario Peña, él es jubilado y dice que pone a disposición el siguiente correo para cualquier denuncia que quieran hacer. El correo es atender@imps.gov.mx. También nos llamó Socorro López, dice: las Afores es un robo para los trabajadores porque no garantiza una pensión para vivir. Sí, es muy importante este tema. Yo creo que los trabajadores tenemos que discutir y qué hacer sobre el tema de nuestros fondos de ahorro. Ernesto Brambila, saludo a todos los integrantes de Frecuencia Laboral. David Zamora pregunta que si se va a abrir la cooperativa productora de electricidad que han mencionado en programas anteriores y dónde puede pedir informes del servicio. Es un proceso de negociación que se está dando. Es una empresa de generación eléctrica y una cooperativa de producción. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muchas felicidades, esperemos que cumplas muchos más. Primero hay que seguir con lucha. Y seguir luchando. Así es. Bien, hay varias preguntas del auditorio y además saludos. Reconocen la labor informativa que estamos dando un servidor y Lourdes Martínez. Dice: le gustaría saber su opinión. Como saben, recientemente concluyó la revisión contractual de Telmex. Dice, él tiene 22 años de servicio. Una de las cláusulas que se modificó es el de la jubilación.
Estas modificaciones podrán afectarme cuando me toque poderme jubilar. Gracias, atentamente, Leticia Ávila. Pues es un problema que estamos viviendo, que hemos denunciado aquí, que lamentablemente pareciera que ahora para tener trabajo hay que ceder a toda una serie de derechos que durante muchos años se vinieron conquistando. En las cláusulas de jubilación, yo supongo que el sindicato de telefonistas actuó con toda la madurez necesaria, pero se establece un convenio en el que dicen que a cambio de 3.100 nuevas plazas que les va a otorgar la empresa o a abrir para que el sindicato los proporcione a los trabajadores, a cambio de eso se modifica la cláusula de jubilación en la que se eleva que los trabajadores podrán jubilarse hasta que tengan 65 años de edad o 35 años de servicio. Esto es para los trabajadores de nuevo ingreso, a partir de los que sean contratados en el 2015. Pero eso tiene una implicación a futuro porque en el contrato mismo de telefonistas hace un par de años se modificó en el que dejaron excluidos a todos los trabajadores de confianza del beneficio del contrato. Y es un contrato que en los últimos 6 años se ha venido modificando en distintos aspectos. Yo lo que creo es, con todo respeto a los compañeros de su vida interna sindical, pues que ellos lo tendrían que revisar internamente, porque los que yo sé hasta ahorita es que algunos compañeros que tienen la prerrogativa de poderse jubilar, le están haciendo dilatado el procedimiento para jubilarse y les tardan hasta 2 años o un poco más, no están cumpliendo todos los requisitos, es decir, en los hechos les están alargando el derecho a jubilarse. Y esto, bueno, pues es un mal indicio para todos los trabajadores. Pues eso está pasando en todo lado, licenciado Luna, porque ya ven, en Pemex ya no están jubilando, en las oficinas de gobierno ya no están jubilando. O sea, les ponen muchos pretextos. Aquí manejamos hace unas semanas una nota sobre eso y les dicen que no, que esperen, que no hay jubilaciones, y parece que el problema es generalizado. Y grave. Eso que dice Martín es muy cierto. Recientemente el premio Nobel advierte sobre la pobreza que se está dando en los futuros y presentes adultos, de no contar con una pensión que les permita o que nos permita vivir con cierta dignidad la vida que tenemos, ¿no? Pero aquí hay un tema que hay que contrastarlo. Por ejemplo, todos estos organismos internacionales como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, hacen creer que el conflicto de las pensiones es generado por los trabajadores, cuando observamos que un expresidente de la República como el sinvergüenza de Felipe Calderón gana casi 6 millones de pesos al año en su pensión. Y así muchos funcionarios. Así muchos funcionarios. Un ministro de la Corte gana casi otros 6 millones de pesos al año de pensión jubilación. Mientras que una pensión jubilación, por ejemplo, los electricistas, apenas llegaba a 500 pesos diarios. Hay que darles la pensión de 500 pesos que están proponiendo, de 580, porque dicen que han notado que los trabajadores tienen más salud mental. A ver si ellos tienen más salud mental con 580 pesos. No, pero además, ¿quién genera la riqueza en este país? O sea, no es el capital mismo que genera, sino somos los trabajadores, y que al paso del tiempo generamos plusvalía, construimos nuestros fondos de pensiones, le aumentamos de nuestro salario, el tema de las mismas afores, y ahora resulta que está quebrado el sistema de pensiones en este país. O sea, todo para poder acumular más riqueza a los patrones, y en este caso para que los gobiernos no cumplan con las obligaciones establecidas en la Constitución. Sí, por otra parte, el problema de fondo es que no hay empleo. Entonces la gente no tiene un empleo de base, el tiempo necesario para poder cotizar lo que se requiere para tener derecho a una pensión. Entonces, realmente el problema, ¿quién lo genera? Un gobierno que no tiene planes ni programas a largo plazo para una economía estable. Pues ahí está la cuestión. Licenciado Luna, ¿por qué no nos da sus teléfonos? Con todo gusto, 55 16 77 97 88, o en el correo de la página de Frecuencia Laboral, ahí nos pueden enviar sus comentarios o preguntas. Y en otra información, 8 de cada 10 madres trabajadoras con hijos pequeños no tienen posibilidades de que se queden al cuidado de una guardería
ni del Instituto Mexicano del Seguro Social ni del ISSSTE, porque son subempleadas y no gozan de esa prestación como parte de sus derechos de seguridad social, o aún con ese beneficio no hay cupo suficiente. La mayoría de las madres trabajadoras, el 84.7%, tiene que dejar a sus hijos al cuidado de otra persona, que en realidad no los atienden, sino que les prenden la televisión para entretenerlos. Comentó en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia, Guadalupe de la Garza, coordinadora de proyectos de la Red de Mujeres Sindicalistas Asociación Civil. Agregó que el panorama tiende a empeorar porque muchas veces las madres trabajadoras desconocen incluso sus derechos y no reclaman más guarderías. La mayoría de las mujeres que trabajan, en primer lugar, no tienen un trabajo formal y no tienen acceso a las guarderías, sobre todo del Seguro Social. Aquellas que sí tienen el acceso tardan muchas veces hasta 6 meses para que sean aceptados los niños en virtud de que no hay espacios y esperan a que salga una criatura para que ingrese la otra. Por otro lado, las mujeres que tienen un trabajo discontinuo, por decirlo así, recurren a la abuela, que ahora son las segundas madres de nuevo, o a una amiga o a terceras personas, y muchas veces tienen que dejarlos al cuidado del hermano mayor y dejan de ir a la escuela o los dejan encerrados. Como consiguiente, no tienen una atención adecuada, están realmente cuidados por una televisión. Ningún otro recurso tienen las mujeres para poder acceder a los servicios que, según la Ley Federal del Trabajo, deberían existir. Y de alguna manera las trabajadoras deben también conocer sus derechos, ¿no? Porque también hay mucho desconocimiento, mucho desinterés incluso en el conocimiento de sus derechos. Muchas veces ni siquiera saben que tienen el derecho a nada. Entonces, definitivamente, primero deberemos empezar precisamente porque conozcan que tienen el derecho a un horario, lo que es un trabajo digno, con seguridad social. La Auditoría Superior de la Federación reportó que en las guarderías del IMSS algunas madres trabajadoras tienen que sacar a sus hijos porque pierden su empleo. El artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo señala los derechos de las madres trabajadoras y específicamente el artículo 171 establece que los servicios de guardería infantil por el Instituto Mexicano del Seguro Social de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Martín, hicieron una marcha jueves 7 de mayo. Sí, es muy importante hacer un reconocimiento a los trabajadores y jubilados en resistencia. Hicimos una movilización el día 7 a las 4 de la tarde partiendo del Ángel de la Independencia hacia la residencia oficial de Los Pinos para entregar un documento al presidente de la República explicando en qué situación se encuentra la negociación del SME con la Secretaría de Gobernación. Ahí en ese documento explicamos pues hasta dónde ya estamos y qué es lo que falta y solicitamos su intervención pues a efecto de poder resolver un conflicto que lleva más de 5 años, 6 meses, donde hay un deterioro de la vida de los trabajadores y sus propias familias a partir de no tener empleo y no tener ingreso. Entonces lo planteamos así porque el esquema que nos planteó Gobernación desde noviembre del año pasado fue discutido y avalado por nuestra Asamblea General. Entonces de noviembre al año pasado a esta fecha, pues ya casi son 6 meses, y se estableció en esta negociación que al 31 de marzo tenía que haberse resuelto el conflicto. También participaron los usuarios porque la Secretaría de Gobernación, a través del licenciado Luis Enrique Miranda Nava, se comprometió a instalar una mesa con el director de la CFE y el director de la Profeco, porque hay hostigamiento a los usuarios en el corte del suministro, los recibos altísimos, impagables, y ahora les están llegando notificaciones de los ministeriales de la PGR para pues prácticamente intimidarlos y llegan a cortarles la luz, pero llegan los esquiroles de la CFE, las compañías contratistas, resguardados ahora hasta con militares para cortarle la luz a un usuario que tiene una queja en Profeco. Fue una importante jornada de lucha de los trabajadores del SME y de los usuarios de la energía eléctrica.
Tenemos más información. Hoy nos acompaña en el estudio de transmisión de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, Hugo Manuel Bautista. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Luego, gracias, buen día, Martín, Humberto, buenos integrantes del ESME, licenciado y aquí a los presentes. Hoy nuevamente seguimos con un conflicto ya que se ha hecho ya añejo, ¿verdad? En el tema del transporte, de habilitar autobuses. Quisiera también mandar un amplio saludo y reconocimiento a una comisión que asistió de 220 compañeros y compañeras, a donde un acto que no queríamos hacer, no es nuestra intención, ¿verdad? Pero la administración del organismo de RTP fue la que ocasionó todo esto. Ella es la responsable. Tenemos que hacer un paro de labor en una instalación de un módulo que se encuentra en Coajimalpa por la demanda de refacciones, ¿verdad? Esa demanda ya se ha mencionado en diferentes foros, en diferentes medios de comunicación, que hay una total desatención al mantenimiento que se les da a los autobuses. Siguen queriendo engañar tanto a los trabajadores como al sindicato y a los usuarios, que dan un servicio de mantenimiento diariamente, entre 30, 40, 50 autobuses, pero es puro maquillado. Siguen colocándole agua, ¿verdad? Le hemos demostrado con hechos. Meten aceite quemado el motor. Se han incendiado autobuses parados en la madrugada porque los arneses están totalmente destrozados. Llegan calientes, la temperatura, se prenden. No hay una responsabilidad ahí, ¿verdad? Hay una irresponsabilidad. Nos hemos propuesto como sindicato, a pesar de que mandamos un documento que aquí tengo a los medios de comunicación el día de ayer, cómo habilitar 228 autos para iniciar, que representa una cantidad de 14 millones de pesos. Pero la titular del organismo objeta mucho, demasiado. ¿Cómo se llama? Ileana Almazán, que no es posible porque es observada, que es bajo una licitación pública. Aceptamos sin conceder, ¿verdad? Pero ayer la autoridad, porque nos reunimos después de que levantamos en un acuerdo vía telefónica con el enlace de la Secretaría de Gobierno, trasladarnos ayer a las 7 de la noche para tomar los acuerdos, y ahí le dijeron que bueno, pues van a ver el tema de destrabar este asunto de la compra de refacciones, que no se alargue. Ahí por ese lado ya se acordó y el lunes tenemos la reunión a las 6 de la tarde. El otro que planteamos, por toda la presión que hemos hecho de sacar autobuses, bueno, pues hay una represión, despidos injustificados a 2 compañeros, a un operador y a un dirigente, ¿verdad? Ese acto también lo manifestamos de solidaridad en este paro de labores, ¿verdad? Entonces, este documento, aparte de que va a los medios, trae un impacto de transportación. Con esos autobuses que estamos proponiendo, hay un impacto social de transportar diariamente 182,000 usuarios promedio diario. Pero a esto no le ayuda y no le abona, según ella, porque el pasado 4 y el miércoles 5 acordamos por vía escrito que se iba a presentar el gobierno para este tema de las refacciones. Una hora antes del mero día, a las 12 del día, que era el 4, hace llegar un documento que tiene otras cosas más importantes que hacer, y por eso no se va a presentar en las reuniones. Entonces, todo esto, repito, a los medios, repito, a los usuarios, con todo respeto, no fue un acto rebelde por parte de nosotros, fue un acto pacífico, ¿verdad?, de rebeldía por no acatar la instrucción, la señora que ya la han instruido, y que es importante darle ese servicio de 2 pesos principalmente, y ayudamos con la economía familiar de los ciudadanos que se transportan hoy y que tienen que pagar mayor desembolso. Claro. Y que bueno, si no cumple en esta semana lo acordado, pues seguiremos haciendo los paros sistemáticamente en los módulos que aquí viene la dirección, ¿verdad? Sí, también uno se pregunta por qué no quieren que haya más autobuses de RTP que cobran 2 pesos si tienen rutas más largas. Por ejemplo, la de la Villa va desde la Villa hasta Santa Fe y paga uno nada más 2 pesos. Claro que uno va como sardina porque pasan cada hora y media, pero
los privados, a los que les están dando toda la preferencia, ahora ya cortaron la ruta, ya no van de la villa ni siquiera a Chapultepec, ahora van de la villa al Metro Hidalgo y obligan al pasajero a que del Metro Hidalgo a Chapultepec o a Santa Fe pague otro pasaje. Claro. También ese documento no lo quisiera, ya se lo hice llegar el día de ayer también a usted, pedirle también a la Contraloría General del Distrito Federal que haya una investigación bien en todo el tema de los contratos de licitaciones, por lo menos de 5 años a la fecha. Y también pedirle a la Comisión de Transporte que está en la Cámara de Diputados, porque han tomado dinero del remanente federal, pero no se ha destinado bien, porque las compras que han elaborado con los proveedores meten unas fichas que no están acorde al tipo de autobús en la ciudad, pues no hay proveedor que cumpla. Y se regresa ese dinero. El año pasado regresaron 262 millones de pesos porque no cumplió el proveedor, lo penalizaron, pero el problema no es la penalizada del proveedor, el problema es que los usuarios siguen sin un transporte digno, eficiente y barato. Ese es el gran problema. Así es. Bueno, pues tenemos 2 pendientes, si me manda lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y tú también, Humberto, se me olvidó decirte que si me mandas tu documento, claro, sí, con gusto lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de cómo evitar riesgos de incendio en su cocina. Los muebles para cocina tradicionalmente son de madera barnizada, porque son muy bonitos, pero representan un perfecto combustible en caso de incendio. La estadística dice que el 70% de los incendios de casa a habitación comienzan en la cocina. Si usted está construyendo su cocina y planea colocar muebles de madera, le recomiendo que antes que le apliquen el barniz, le den un tratamiento a la madera con un retardante de fuego o un ignífugo. Cualquiera de los dos evitará que se quemen los muebles en caso de un incendio. Si sus muebles ya están barnizados, tendrán que quitarles el barniz para poder aplicarles el tratamiento. También les sugiero que no coloquen cortinas cerca de la estufa. Es increíble, pero seguimos encontrando estas cortinas que son causantes de incendios. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y tenemos más información. El domingo 3 de mayo se realizó la primera Asamblea Nacional de la Constituyente Ciudadana Popular. Durante el acto inaugural, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, dijo que quienes ocupan el poder actualmente son familias que lo han heredado de padres a hijos, a nietos y bisnietos, y sí, efectivamente, o de hijos a madres, ¿no? Ahora está ahí la mamá de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, está la hija de Beltrones, y así podemos revisar las listas y hay un montón de, pues ya no diríamos que de amantes porque tendríamos que comprobarlo, pero sí hay también, pero hijos, hijas, nietos, bisnietos, ahí están. Por lo que están muy alejados de los intereses sociales, ya no les interesa quedar bien con la sociedad, sino con sus propios intereses. Ahora se trata de crear un nuevo constituyente conformado por legisladores que mantengan un diálogo continuo con las y los ciudadanos, obedeciendo al mandato del pueblo. En conferencia de prensa, sin embargo, dijo que a pesar de la pobre oferta electoral y que de los mismos de siempre repiten en los cargos políticos, no están interesados en boicotear las elecciones con el no al voto, sino que cada quien debe decidir libremente. Creemos que el proyecto de una constituyente pues va mucho más allá. Es una propuesta mucho más amplia, a un plazo, digámoslo así, más razonable, en un cambio nuclear que necesitamos en este momento en el país. Nosotros no queremos entrar a polemizar ni a proponer qué es lo que debe hacer la ciudadanía. Sin embargo, ante el hecho real de que algunos municipios y distritos electorales la sociedad ha detectado que hay candidatos o candidatas de los partidos más fuertes que han sido acusados de narcotráfico, que han estado en la cárcel, que han sido acusados de robo,
algunos sectores están llamando a no votar, como es el caso de los padres de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, desaparecidos. Mi nombre es Joaquina García Velázquez. Yo soy mamá de un joven desaparecido hace 7 meses. Nosotros lo que andamos exigiendo es justicia por nuestros hijos y aparición de ellos. Ahora que ya vienen las elecciones, vienen puerta por puerta pidiendo que uno vaya a reunirse para que les demos el voto. Pero nosotros no le vamos a dar el voto a esa gente que nos reprime, nos humilla y nos pisotea como ellos quieren. Hay otros sectores que se encuentran en la ambivalencia, pues saben que no votar beneficiaría a los partidos que han llevado al país al desmantelamiento. Pero votar por candidatos de poca o nula credibilidad de nuevos partidos también provoca dudas, por lo que el investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, Arnulfo Arteaga García, especialista en investigaciones sobre ciudadanía, dijo que lo mejor es ser selectivo y solo votar por quien no tenga antecedentes negros. Si consideramos el nivel de desencanto que existe en la ciudadanía por los pobres estados de toda la clase política, sea en el poder legislativo, ejecutivo, judicial, sin duda que no hay una sola razón por la cual se considere que vale la pena votar, porque la eficacia en la resolución de los problemas que le corresponde a cada uno en el ámbito de sus competencias es nula, y esto aunado al grado de ostentación, de opulencia en el que vive la mayor parte de la clase política, que es una clase política muchas veces empresarial, empresarios, políticos, no motivan para nada, y al contrario, hay una gran irritación, frustración, decepción sobre la calidad de esa clase política, ¿no? Insisto, políticos metidos a empresarios, empresarios metidos a políticos. Pero también lo que está claro es que en política, pues, lo que no se cubre, de donde uno se retira, alguien lo cubre. Entonces, muchas veces lleva esta como postura irreductible de que, pues, votar por el menos peor. Es también muy triste, porque nos envían a una opción, pues, pobre, ¿no? Lamentable. Y si bien se puede, a veces se hace el rasero de que todos son iguales, no todos son iguales, ¿no? Ni todas. Entonces, ¿qué acción o qué estrategia inteligente? No hay una sociedad movilizada, organizada, como para que sus distritos o en sus municipios o en sus estados tengan la capacidad de promover a un candidato, ¿no? O candidata que realmente responda en buena medida a sus intereses y que haya un compromiso y sobre todo, más que compromiso, mecanismos reales, no de vigilar, sino de acompañar el ejercicio de la función que les toque. Entonces, yo creo que lo que nos corresponde es hacer un voto selectivo, ¿no? Ahí donde efectivamente conocemos trayectorias de algunos de los candidatos, pues optar por votar, ¿no? Y donde pues definitivamente no haya ningún antecedente o hay sospechas o hay acusaciones fundadas, pues obviamente en blanco, ¿no? Y algunos más dicen que es mejor ejercer el derecho al voto porque favorece a los más poderosos el no votar. Carlos Padilla Ríos, soy director de la revista Zócalo, una publicación dedicada al análisis y la información de los medios, la comunicación y el periodismo. Yo creo que en los 2 últimos años hemos visto que se confirma esa alianza ya vieja, ya añeja, entre el poder político y el poder mediático, que compuesto obviamente por los medios de comunicación masiva, es decir, Televisa, TV Azteca y todas esas estaciones de radios que todos los días nos bombardean con comerciales y con propaganda e información basura. Yo creo que este sistema político que nos ha heredado el PRI sigue dosificando la democracia, sigue dosificando la transparencia, sigue dosificando la libertad de prensa y de expresión. Bien, es importante señalar que hay una expectativa de la ciudadanía que no va a ir a votar. Por ejemplo, en el Consejo Político de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores se tomaron 2 acuerdos. Uno, no acudir a votar,
Y 2, el que vaya a ir a las urnas a anular su voto poniendo leyendas como faltan 43, solución al conflicto el ESME, votamos por democracia, no por partido, solución al conflicto la tribu yaqui, defensa del agua, y es otra forma de expresión del descontento de la ciudadanía en contra de esta clase política neoliberal. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El ring laboral. Bien, hoy también nos acompaña en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el maestro Víctor Manuel Salinas, para hacer una denuncia sobre fraudes con vivienda y contratos petroleros de empresas avaladas por un notario público. Bienvenido, maestro, adelante. Buenos días, gracias. Somos un grupo de como de 500 personas o más que hemos sido defraudados por varias empresas, entre ellas Adjudicacin, Barat, Axasofón, etcétera, en los cuales para nosotros hay delincuencia organizada. Están inmiscuidos notarios públicos, uno de ellos el 221, que tuvo que ver con el fraude de oceanografía, que dice él que todo lo que está haciendo el dueño de la empresa, que es Alejandro Jalil, está legal. Igual lo dijo con oceanografía, que tenía la experiencia de oceanografía para trabajarle a Pemex y poderle sacar adelante. Este fraude lo hemos llevado también a la Procuraduría del DF, y el fiscal de delitos financieros, Diego Flores, nada ha hecho hasta la fecha. Hay compañeros que tienen más de 8 años con el problema y no se los han resuelto. La mayoría somos jubilados o personas, algunas de ellas ya de la tercera edad, que ya no tienen dinero, vendieron apartamentos, vehículos y pidieron préstamo y no les resuelven. Nada más a una sola persona le han pagado de los más de 500, y notarios públicos como el 221, el 223, que tienen que ver, sobre todo el 221, con Pemex, no los tocan, ni los mandan llamar, ni les dicen que ellos pueden ser también parte de la organización delictiva de ellos. Le mandamos cartas a Murillo Karam y nunca contestó. Le mandamos cartas a Ignacio Morales Lechuga cuando fue presidente de los notarios públicos y nunca contestó. Nos pidió documentos, le entregamos todo y nunca han contestado ellos. Y creemos que si hay un clan de delincuencia organizada entre la Procuraduría del DF, notarios públicos, el que fue Procurador General de la República, para proteger a los grandes inversionistas o los grandes, perdón que lo diga, ladrones que hay en México. Y eso lo digo yo. O defraudadores. O defraudadores. Y venimos aquí para ver si alguien que tenga por lo menos un poco de dignidad toma los casos y que le dé prioridad. ¿Y la nueva procuradora? Tampoco. No, ellos por lo general atienden los asuntos de personas que son casi elegidos de Dios, como son ministros, diputados, senadores, pero al pueblo no le escucha. Pero ni esos, porque la Auditoría Superior de la Federación se ha quejado de que los casos de fraude a la nación que han interpuesto no se han resuelto. Sí. Entonces, ni siquiera se investigan, o sea, se quedan ahí en el montón de papeles. Sí, esperan que prescriba o que uno se aburra para que ya no haya ningún elemento. Y el notario 221, hago hincapié, él tiene que ver con oceanografía y sale ahí cuando nunca fuimos con ellos, no sabemos ni a dónde queda la notaría y él dice que estuvo presente, igual como hizo con oceanografía. Dice que tenía la capacidad y el capital suficiente para trabajarle a Pemex. Sí, y lo más grave es que se siguen anunciando, ¿no? Se siguen anunciando y siguen estando ahí en Santa Fe. Y dijo Diego Flores que no lo puede detener porque tiene muchos guardaespaldas. Así lo dijo textualmente, me lo dijo a mí. Bueno, vamos a reír para no llorar. ¿Verdad? Gracias. Pues esto lo vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com y nos vamos a reír para no llorar. Ay, mamá, para no llorar. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá, para no llorar. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Porque Petróleos Mexicanos dio a conocer
a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que podría perder el derecho para la extracción de las reservas que le fueron asignadas en la Ronda Cero si no cumple con el plan de exploración establecido. Pero ¿quién le va a quitar ese derecho a la empresa productiva del Estado mexicano? Pues nada más y nada menos que los altos funcionarios de la Secretaría de Energía. O sea, se trataría de un harakiri. Pues con eso, los altos funcionarios de la Secretaría de Energía impedirían que Pemex fuera una empresa líder, rindiendo beneficio para otros servicios de empresas transnacionales y no para el servicio público de México. Y en su lugar, pues las transnacionales serían las beneficiarias. Y bueno, pues nos acompaña aquí en el estudio Tomás Rojo de la tribu Yaqui, quien nos va a recordar lo de las caravanas en la defensa de la tierra. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a esta mesa de trabajadores organizados. Efectivamente, el próximo lunes inicia la caravana. Dos de ellas tienen el punto de partida en Bicam, Sonora, territorio de la tribu Yaqui, uno de los 8 pueblos yaquis. Parte el día lunes a las 12 del mediodía, y la otra parte de Jijijiapan, de Chiapas, la de Piedras Negras y Chihuahua se retrasa un día más por cuestiones logísticas, pero ya está todo el operativo, todo el proceso organizativo en cada una de las 80 escalas que se va a tener en esta caravana, en esas 3 rutas, haciendo la aclaración de que en la del sureste se va a dividir en 2, entrando a Oaxaca, uno que va a ir costeando por Oaxaca y Guerrero, y la otra se va por la parte alta de la sierra de Oaxaca y Puebla. Y en la parte nororiente, una partirá de Piedras Negras el día 12, y la otra de Chihuahua a Chihuahua, ¿no? Entonces hacemos la invitación para que la recepción a esa caravana sea el día 22 aquí en la Ciudad de México, no sin antes tener 2 actos muy importantes, una en Ayala, Morelos, donde se va a relanzar el nuevo plan de Ayala, una convocatoria nacional de recoger todas las inquietudes, la problemática, las demandas y visibilizar el despojo, que es uno de los objetivos de la caravana, ¿no? En cuanto a los recursos naturales, tierra, agua, montes, montañas, sierra, ¿no? Y el día 22, por el transcurso de la mañana, se haría una amplia discusión en torno a un documento básico, que es un manifiesto de la lucha en Xochimilco, ¿no? Buscando ser emblemática esa reunión, porque históricamente es el lugar donde se encontraron los 2 ejércitos, el ejército del sureste y el ejército del norte. Entonces, culminaríamos el día 22. Sabemos que el Zócalo va a estar ocupado, pero vamos a ver las maneras de concluir esta reunión y que todos estén informados. Muchísimas gracias. ¿El 11 en dónde, a qué horas sale la caravana? Bicam a las 12 del día, Sonora. Ok, nos vemos. En Chiapas. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.